Hola alumnos, espero que estén muy bien. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Ya están todas sus notas listas. No sé cuándo estará viendo este video, pero aquí va un video explicativo sobre la diapo de lesiones y la danza. ¿Ya? Cualquier duda que vaya teniendo, recuerde que me la puede hacer por interno para a mi mail, y así puede resolver dudas antes del examen. En su examen va a entrar, recuerde, toda la materia que vimos en todo el año y más esta clase. Ya se le suma sistema nervioso y lesiones y danza. Ya, así que vamos. Son 25 diapos, vamos a ir explicando las cosas, va a ser más rápido y vamos avanzando. Perfecto. En esta clase abordaremos los distintos temas sobre cómo funciona su cuerpo y cómo son los cuidados que debemos tener ante lesiones y o accidentes. Abordaremos con una pequeña introducción anatómica, luego pasar a hablar sobre el dolor, características y por último un repaso de lesiones más comunes entre bailarines y por sobre todo en estos momentos con medidas sanitarias estrictas, que por lo general se pueden asociar a lo que puede tener en su casa. ¿Ya? A modo introductorio, vamos a ver distintas cosas, por ejemplo, de dónde proviene distintos tipos de dolor o las características. Yo creo que una de las cosas más importantes son las características del dolor, ¿ya? ¿Qué es el dolor? Y después vamos a ir profundizando un poco sobre algunas estructuras. Vamos a hablar sobre músculos, vamos a hablar sobre huesos, tendones y ligamentos. ¿Ya? Los vamos a dejar hasta ahí. Después, si usted quiere saber algo de alguna otra estructura, me puede preguntar, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre anatomía, dolor, lesiones, la visión general de las lesiones, identificación, qué hacer en caso de lesionarse y un cierre. Entonces, anatomía. Cosas que usted ya sabe porque lo hemos visto a medida de que hemos ido avanzando en el curso. Vamos a tener los huesos, músculos, tendón y ligamento. Yo sé que de tendón y ligamento no hemos hablado tanto o no hemos hablado mucho, pero eh, aquí lo vamos a profundizar, no, o sea, no lo vamos a profundizar, le voy a decir distintas cosas que le pueden ayudar. ¿Ya? Entonces, tenemos en primera instancia los huesos. Sabe que son cercanos a los 206, puede variar en mínimo, pueden ser 205, 207, a lo más. Ya hay distintos tipos de huesos, ya lo sabe, tienen varias funciones, forma, tamaño y bueno, obviamente los nombres, ya se los sabe, así que no hay mucha profundidad en esto. ¿Qué pasa con eh, los músculos? Funciona en base a palancas, que ya sabe, la palanca 1, la 2, la 3, o primer grado, segundo grado, tercer grado, o primera, segunda, tercera clase, como quiera llamarle. Tres tipos de músculos que pueden ser cardíaco, estriado, esquelético estriado, o también puede ser el músculo liso. Hay distintos tipos de contracción, después distintos tipos de papel, y obviamente ahí usted ya sabe que hay 75 músculos a cargo de los movimientos gruesos, o que son más que nada para las actividades de la vida diaria. Ya estos músculos de actividad gruesa van a ser los que van a estar más cercanos también a su danza. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con tendón y ligamentos? Primero, los ligamentos son de distintas formas, se van a ubicar en las articulaciones, van a formar parte de la articulación. Entonces, cualquier tipo de lesión articular, los ligamentos se van a ver afectados. Los ligamentos tienen que tener claro en lo que une los huesos entre sí. Entonces, si hay un hueso A que va a un hueso B, la unión es un ligamento, ¿ya? Tiene una estructura propia y específica, y eso es lo que lo diferencia de los tendones. Ya, por lo general, el nombre que va a tener el ligamento va a ser el nombre de un hueso más el otro. Entonces,
Si tengo un ligamento que va de la fíbula al talo, se llama fibulotalar o ligamento de la fíbula con el talo. Es exactamente, podría tener el mismo nombre incluso hasta de la articulación. ¿Qué es lo que pasa así con el nombre de la articulación? Que por lo general tiene más de un ligamento. Entonces va a tener por lo general un anterior, un medio, un posterior, o un superior inferior, o un proximal y distal. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con los ligamentos. ¿Ya? Al igual que los tendones, los ligamentos provienen de un tipo de colágeno y aquí viene una característica especial entre ese tipo de colágeno y entre los ligamentos y los tendones. Hay distintas operaciones donde usted puede sufrir alguna lesión de ligamento y le pueden sacar un tendón y reemplazarlo. No le sacan un tendón entero, le sacan un pedazo de tendón. Por ejemplo, hay lesiones de ligamento, el más común el ligamento de la rodilla, ligamento cruzado. Una de las formas para reemplazar ese ligamento cruzado, porque no pueden, o sea, podría no tener el ligamento cruzado, pero es demasiado inestable para su rodilla, lo que hacen es sacar un poco del tendón rotuliano, que es el que está al frente de la rodilla, o lo otro que sacan del tendón, justo aquí se puede ver, de este músculo que está aquí, del bíceps femoral de los isquiotibiales, también pueden sacar un pedacito de tendón y eh, lo colocan como ligamento. Y al pasar los meses, ese tendón se transforma en ligamento. Claro, entonces es una buena mecánica. Ya el ligamento es una estructura que ayuda a la estabilización pasiva de las articulaciones. Ya no se contraen, no se mueven, pero sí pueden generar una estabilización bien grande. Entonces, cuando usted, por lo general, cuando hace un esguince, tiene un esguince, perdón, va a sentir siempre mucho más inestable esa articulación. Y por otra parte tenemos los tendones, como ya le estaba diciendo delante, que se diferencian según la estructura o dónde estén, ¿ya? Propia estructura y específica, al igual que los ligamentos, pero recuerde, si usted saca un tendón y lo pone a hacer un trabajo de ligamento, se transforma en ligamento, ¿ya? Y la característica es que une los huesos con los músculos. Une los huesos con los músculos, que eso es súper importante, ¿ya? Recuerde que el músculo no tiene la conexión directa con el hueso, sino que es el tendón, ¿ya? Entonces, para terminar todo ese sistema de palanca que existe, que usted sabe que hay un hueso, que hay un hueso, y de ese hueso sale un músculo, en la unión entre el músculo y el hueso se llama tendón. Eh, Hay pocas lesiones que pueda tener en un tendón, pero por lo general en la danza se lesionan harto, sobre todo en danza y en deporte, ¿ya? Entonces, vamos, seguimos. Dolor. ¿Ya qué pasa con el dolor? El dolor es una manifestación física eh, que, que se representa en su cuerpo para darle la alerta sobre algo. ¿Qué es lo que ocurre con este algo? Ya tiene que pensar que, bueno, aquí sale la manifestación corporal subjetiva. Ya, esto es lo más importante, que el dolor es subjetivo. El dolor, del latín dolore, dolere, no, dolere, se define como una expresión de malestar físico o mental, ya sea por una causa externa o interna. Algo que le causa el dolor desde afuera, por ejemplo, un golpe o una caída, o interna, como, no sé, un dolor de guata, comió algo, lo que sea. Mayor fuente de información sobre el posible diagnóstico y a veces el único que te puede llevar a él. ¿Ya? A esto se refiere que hay características del dolor. Todos los dolores no son iguales y dependiendo de ese tipo de dolor, lo puede llevar a un diagnóstico tanto médico, kinésico o el profesional que lo está atendiendo. No es posible su medición con un fin comparable entre individuos. Entonces, quiere decir que si usted tiene, por ejemplo, si yo le pego con un palo de sushi en la mano a tantos newton, ya eso para algunas personas, con tantos newton, X newton, supóngase, ya puede ser que a alguna persona le duele y a otra persona no. Puede ser que al otro día a la persona que no le dolió, ahora sí le duela y a la persona que sí le dolió ya no le duela. Entonces es completamente subjetivo porque es una manifestación propia.
Recuerde que la escala de dolor, a usted se la pueden preguntar cuando lo evalúan, pero esa escala de dolor no va a poder ser comparable con otros, ¿ya? Usted puede tener incluso hasta un hermano gemelo y tampoco, ¿ya? Y por eso vienen aquí los tipos de dolor. La única forma en que se puede comparar el dolor es con usted mismo a medida que va sanando. Por ejemplo, yo ahora tengo una fractura de muñeca, me fracturé el radio y ese radio, claro, me ha dolido y se me ha inflamado la muñeca, pero yo cuando me caí supe al tiro que era una fractura, pero no por el dolor, sino que porque me vi la muñeca y dije, ah, ya, esto se fracturó. Me encima sonó así como que... Y entonces, claramente ahí ya lo tenía claro. El tipo de dolor se representaba un poco, era más dolor, un dolor tipo puntual, no se me iba hacia la mano, no se me iba hacia el codo, pero era muy bajo, pero eso es propio mío. Yo las otras veces que me he fracturado algún hueso de mi cuerpo, también ha sido con dolor bajo. Menos mal, porque imagínese más dolor. Ya, entonces, aquí vamos a ver la semiología del dolor. Semiología más que nada es como un camino y son las preguntas necesarias que siempre se la van a hacer y lo más probable es que ya se la hayan hecho alguna vez. Ya, preguntas necesarias para tomar en cuenta. Primero, la ubicación del dolor. ¿Dónde le duele? Obviamente. Ya, migración. Si es que se mantiene en el mismo lugar o se va hacia otras partes. Por ejemplo, si a usted le duele, de repente ha tenido como un dolor de cuello y se le va al hombro hacia la cabeza. O un dolor de cabeza que se le va hacia el hombro. Eso puede ocurrir, ¿no? Tipo o carácter, ¿cómo le duele? ¿Qué tipo de dolor es? Ya esta pregunta de repente es difícil de contestarla, pero con los ejemplos es más fácil. No es lo mismo, por ejemplo, que usted se corte con un cortacartón o con un cuchillo, a que se entierre un clavo, o a que se queme, o a que alguien lo apriete, o que alguien le pegue. ¿Ya? Son completamente distintos los dolores, pero usted sabe que duele, ¿ya? Entonces, a ese tipo de dolor es lo importante de tenerlos claros, porque eso es, sobre todo eso, el cómo duele, es el que le puede generar un diagnóstico más pronto y saber qué le está pasando, ¿ya? O qué tipo de lesión puede tener. Intensidad. ¿Cuánto le duele? Por lo general la pregunta es de 0 a 10, donde 0 es nada dolor y 10 el dolor más grande que ha tenido en su vida. Por lo general se lo preguntan como 3 o 4 veces, sobre todo si está abajo. ¿Ya? Comienzo y evolución, ¿hace cuánto tiempo le duele? Por ejemplo, le doy mi caso. Voy a terminar las preguntas y le doy mi caso de la muñeca. ¿Ya? Y factores modificadores. ¿Con qué aumenta y con qué disminuye? Entonces, ubicación de dolor, la muñeca. ¿Se mantiene en el mismo lugar? Sí, no se iba ni hacia la mano ni hacia el codo. Tipo de dolor, opresivo y puntual. Ya, ay, me cambié la diapa. Perfecto. Puntual. ¿A qué se refiere puntual? Que me dolía solamente un punto en la muñeca. Bueno, mi hueso se partió como en tres, entonces como que me dolía esa pequeña zona, ¿ya? Pero nada más, ¿ya? Y un poco de inflamación. Intensidad. Del 0 al 10 yo creo que me dolía como un 4. Nunca pasó sobre más allá que eso. Comienzo de evolución. ¿Hace cuánto me dolía? Yo me caí a las 11 de la mañana de ese día y las preguntas, supóngase que me las hicieron a las 2 3 de la tarde. Entonces, ¿hace cuánto tiempo? Me dolía hace como 3 horas más o menos. Y aumenta, disminuye. ¿Con qué me aumentaba el dolor? Obviamente al mover la muñeca me iba a doler más. ¿Y con qué me iba a disminuir? Con la muñeca en cierta posición, que es con la mano de lado, me dejaba de doler y con hielo. Con hielo ese dolor 4 pasó a ser 3, incluso 2, incluso hasta no dolerme en la mayoría del tiempo. ¿Ya? Entonces, con eso y más lo que podían ver, claramente era mucho más fácil poder llegar a un diagnóstico. Igual, a simple vista se notaba que era una fractura. ¿Ya? Entonces, con eso, este tipo y carácter, lo más importante, dolor quemante, dolor opresivo, dolor puntual o punzante, dolor cortante o lacerante. ¿Ya? Entonces, de corte, de golpe, lo puede describir como usted quiera. ¿Ya? Eso es súper importante. Ahora, lesiones, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de lesiones? Primero de dolor y después de lesiones, porque obviamente eh,
una de las primeras manifestaciones que usted va a tener en el cuerpo, que usted puede pensar que esté lesionado, es el dolor. Ahora, tenga ojo, de verdad, mucho ojo. Que a usted no le duela algo no significa que no esté lesionado. Y que a usted le duela algo no significa que esté lesionado. ¿Ya? Entonces, repito, si a usted le duele algo, puede ser una manifestación, pero no necesariamente una lesión. Pero si a usted no le duele nada, no significa que no esté lesionado. Ya un cuerpo sin dolor no es un cuerpo sano, no, o sea, no directamente sano. Obviamente puede estar sano, pero que a usted no le duela nada no significa que su cuerpo está sano. Entonces, por eso es súper importante que escuche bien su cuerpo, ¿ya? Y que lo monitoree, ¿ya? De repente hay restricciones, lesiones típicas como restricciones de movimiento, de no rango completo de movimiento, y usted dice, ay, no se me mueve, así como que no puedo subir la pierna, me llega hasta ahí nomás. Ah, pero no me duele, así que no es nada. Y obviamente tiene que ser algo, y ahí su cuerpo no es sano. Entonces, lo importante es que se haga ver. Entonces aquí, dos cosas que son súper importantes. ¿De dónde puede provenir la lesión? Puede ser una lesión ortopédica, de nuevo me pasé. Puede ser una lesión ortopédica o una lesión traumática. Ahí sí. Una lesión ortopédica o una lesión traumática. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Súper fácil. La lesión ortopédica es un dolor que se manifiesta sin tener una causa aparente. Por ejemplo, usted se despertó y ¡pa! Dolor de cuello, ya dolor de espalda. A lo mejor usted puede decir, oye, no, si fue por la almohada o fue por el que dormí chueco, pero no lo sabe. No, no es una causa. Puede ser incluso, puede haber sido que tomó una clase donde movió demasiado el cuello y al otro día se levantó con dolor de cuello y como que dice, ah, fue la clase o fue la almohada o fue porque dormí de cabeza, lo que sea, X. ¿Ya? Puede ser provocada por movimientos repetitivos o movimientos mal hechos. ¿Ya? Y sí o sí siempre se descarta el cáncer. Como es una no se asuste, pero como es un dolor que no tiene una causa, que no viene de ninguna parte, los médicos sí o sí le van a descartar el cáncer, pero lo hacen mediante unas preguntas que se llaman banderas rojas, que es, por ejemplo, no es por ejemplo, estas son las preguntas, son tres. Pregunta número uno, si ha bajado de peso sin causa aparente. Por ejemplo, dicen, oiga, ¿y cómo está su peso? ¿En cuánto pesa? Tanto, X. Ah, ya, ¿y ha bajado de peso? Sí, he bajado de peso, no sé, 10 kilos en el último mes. Ah, ¿y hace algo para bajar de peso? No, no hago nada. No hago ejercicio, soy sedentario y como todo. Entonces, obviamente, que baje de peso no va relacionado con su estilo de vida. Entonces, en cambio, si usted dice, no, es que yo hace 3 meses me puse a entrenar súper fuerte y me empezó a doler, pero no dejé de entrenar y entreno, no sé, 15 horas a la semana, entonces, ya, entonces sí hay una relación entre la baja de peso y su estilo de vida. Ya, eso una, la baja de peso sin causa aparente. Dos, tenemos la enfermedad recurrente. Por ejemplo, ha tenido alguna enfermedad, no sé, ha estado resfriado, dolor de guata, me dijo, sí, estoy resfriado hace como 6 meses y no se le quita. Como 1 o 2 días se me quita y después 6 meses resfriado. O 4 meses resfriado y después se me quita 1 o 2 días, una semana lo más y después resfriado de nuevo. Ya, entonces está constantemente resfriado. Ya, eso es dos. Y tres es el despertar de dolor, pero que no cede al cambio de posición. ¿Qué significa? Que, no sé, le duele la rodilla. Ah, le duele la rodilla, se despertó del dolor de rodilla y usted se levanta, se para, camina un poco, va, se le pasa, se acuesta y queda dormido. Perfecto, esa no es una bandera roja. Pero si usted, no sé, se despierta dolor de espalda, se mueve a todas partes, se pone cabeza, se cuelga, lo que sea, se pone de todas partes y le sigue doliendo, eso sí podría ser una alerta de un posible bandera roja. Ahora, banderas rojas son estas tres preguntas, la del peso, la de la enfermedad recurrente y la del dolor nocturno. Ya, si tiene dos de tres, por lo general le van a mandar a hacer otro tipo de examen. Ahora que está tan de moda el PCR, le mandan a hacer un PCR. Ya, son específicos los PCR, entonces el PCR lo que mide es la inflamación. Entonces hay un factor de inflamación que se mide en la sangre y que con eso pueden determinar si es que necesitan tomar más exámenes o no. Si el PCR sale negativo, la causa del dolor puede ser más físico. ¿Ya?
Ahora, lesión traumática, dolor que proviene de un golpe o una caída. Se refiere ir al servicio de urgencia y sí o sí siempre descartar fractura. Entonces, ortopédica descarta cáncer, traumática descarta fractura. ¿Ya? ¿Por qué? El dolor es muy similar al de la fractura, por ejemplo, con el del esguince, pero es muy distinto tratar una esguince con una fractura. ¿Por qué? La esguince es una lesión ligamentosa donde usted necesita una inmovilización parcial y usted sabe que de a poquito va a ir desinflamando y que puede seguir moviendo, no hay ningún problema. En cambio, la fractura, como es la pérdida de continuidad del hueso, se quebra el hueso, si usted no recibe un tratamiento o una inmovilización total por algún tiempo, ese hueso puede que nunca se junte, nunca se forme callo y quede inestable para siempre. Porque si pasa algún tiempo y no se junta ese hueso, no se van a juntar más adelante, salvo de que haya una opción quirúrgica. ¿Ya? O lo otro es que consolide mal, ya que quede chueco y le genere distintas alteraciones de ahí en adelante, alteraciones sobre todo estructurales, que pueden ser pinzamientos de músculo, pinzamientos de tendón, pinzamientos de ligamento, pinzamientos nerviosos. Son muy pesados, ¿ya? Entonces, por eso, descartar la fractura, que es lo más importante, ¿ya? Entonces, identificar ortopédico o traumático. De ahí, de repente, que por lesiones traumáticas se manifiestan algunas ortopédicas, ¿ya? O en la rehabilitación de la traumática se manifiestan algunas ortopédicas. Así que ahí hay que estar bien atento con lo que dice el cuerpo. Estructuras lesionadas más comunes. Tenemos la lesión ósea, en donde tenemos dos opciones, fractura y fisura. Lesión muscular, desgarro contractura, lesión de tendón, tendinitis, tendinosis y lesión de ligamento, esguince y luxaciones. Ya, ahora, ¿qué pasa el ligamento? Aquí lo que se lesiona, o sea, obviamente se lesiona el ligamento, pero la estructura más grande que se lesiona es la articulación. ¿Ya? Obviamente aquí en el tendón lo que se lesiona es la unión del músculo con el hueso. Para estas lesiones, por lo general, siempre van a estar asociadas a una contractura, ¿ya? Entonces, si usted tiene una contractura, lo más probable es que sí tenga un principio de tendinitis, tendinosis, cuando lleva mucho tiempo, ¿ya? Ahora, el desgarro es la pérdida de continuidad del músculo y obviamente un músculo se puede romper, pero hay otro que se va a contracturar para contrarrestar el músculo y que no se mueva tanto, ¿ya? Entonces, sí va a haber relación entre alguna de estos. Por ejemplo, aquí las esguinces también van a generar contracturas, ¿ya? Las contracturas generan tendinosis, las esguinces generan contracturas, las luxaciones generan contracturas, las fracturas generan contracturas, como que esta contractura es un mecanismo de defensa muy grande del cuerpo. Así que si usted tiene alguna contractura, ojo, que por algo llegó ahí la contractura. ¿Ya? Ahora voy a ir definiendo cada uno y vamos a ir avanzando. Mi mano quedó casi así, pero así. ¿Ya? Eso es una tibia, en teoría. Si es que es humano, pero debería ser humano. Pero ahí, porque es el fémur, ahí está la patela y este la pierna. Pero si usted ve aquí es como de pollo. Así que bueno, da lo mismo, es una fractura. Lesión muscular, lesión de tendón y de ligamento. Las fracturas más fáciles de lesionar son estas, ¿ya? Pueden ser de manera traumática o ortopédica. Por lo general, el tendón es más ortopédico, el ligamento es más ligamento, o sea, la esguince, los desgarros y las fracturas son más traumáticas. Partimos con los huesos, ¿ya? Lesión ósea, fractura. La definición de fractura va a ser pérdida de continuidad del hueso, ¿ya? O de la estructura ósea. Modo de lesión puede ser golpe caída. El tipo de dolor puntual. Ya no va a pasar más allá de un radio de unos 3 o 4 centímetros de donde sea el punto o el foco de fractura. ¿Ya? Entonces, siempre va a ser, por ejemplo, si aquí le duele a este animalito, lo que sea, le duele ahí, se fracturó ahí, por lo general va a doler esto nomás. Salvo de que esta lesión haya sido expuesta y genere lesión en la piel o en otras partes.
¿ya? Si duele más las articulaciones aledañas, puede ser un poco por la mecánica del golpe, puede haber sido, o de la caída, puede ser que se haya golpeado muy fuerte, ¿ya? Tratamiento. El típico, el ortopédico y yeso, ¿ya? Yeso y obviamente ahí kinesiología. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, esta lesión que se ve aquí claramente puede consolidar sola. No habría ningún problema. No, lo más probable es que consolide bien, va a generar un callito ahí, pero va a quedar bien alineada. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, si esto, déjeme ver si puedo dibujar. Aquí, con esta pluma. Si esto hubiera quedado como así, eso hubieran tenido que reducirlo y lo más probable es que lo hubieran tenido que operar, que fue como lo que me pasó a mí. Ya, entonces, súper importante, flecha, ya, súper importante que le saquen la radiografía para saber cómo está. Ya en mi caso me fracturé el radio y el radio se fue, se fracturó como en tres. Y una parte se fue para arriba y la otra por abajo. Como usted se recuerda en las clases, el radio llega hasta cierto punto. Ya, imagínense que el radio llega hasta acá y de ahí viene el carpo. Avanzó tanto que llegó casi hasta la primera línea del carpo, como que avanzó. Después voy a subir una foto a las redes sociales ahora. Ya, y ahí puede ver. Ya, y usted la va a ir a contestar. Oh, me pasé, perdón. Y usted va a ir a decir, ah, fractura. Ya, el tiempo de tratamiento va a depender del tipo de el tratamiento que le diga. Ya, está comprobado y dicho que la quirúrgica es un poquito más rápida que la ortopédica, pero va a depender de la fractura. Esta fractura en 3 semanas podría estar perfectamente 4 semanas consolidada y empezado con tratamiento kinésico. Ya, la quirúrgica va a depender de en cuántas partes se partió, todo depende del tipo de fractura, ¿ya? Pero las quirúrgicas pueden tener un tratamiento un poquito más rápido, ¿ya? Empezar el tratamiento. Ahora, en la alta puede que se demore un poquito más o menos, ves que todo va a depender también de la persona, ¿ya? Pero desde las 3 semanas mínimo que tiene que no guardar reposo, pero sí tener cuidado, ¿ya? Entonces, va a depender de la ubicación, tipo de hueso, etcétera, ¿ya? Pero mínimo 3 semanas para la consolidación ósea, ¿ya? De entre a 5 incluso le diría, claro. Ahora, la fisura, que también estaba nombrada ahí, la fisura es una fractura, pero de la capa más exterior del hueso, cortical, que se llama. Ya es como si se rompiera solamente el hueso compacto, así como que como cuando se cae un vaso y ve que está quebrado, pero no está quebrado. Lo puede seguir ocupando. ¿Así? Eso es una fisura. Siguiente estructura. Músculo. ¿Ya? Aquí vamos a tener dos diferencias bien grandes que tenemos primero el desgarro y la contractura. El desgarro va a ser una lesión muscular con pérdida de continuidad, ¿ya? Entonces esto quiere decir que en la definición de desgarro es una pérdida de continuidad del tejido muscular, ¿ya? Modo de lesión es por sobreestiramiento o estiramiento más de lo indicado, que como lo vimos en la clase de stretching, es el punto de quiebre. Tipo de dolor es puntual, siempre va a doler la zona del desgarro, pero también va a ser cortante, quemante y punzante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto se rompe y sale mucha sangre, mucha sangre. Por lo general, por eso se ve un moretón, por lo general en los desgarros. ¿Ya? Eso va a generar un aumento de temperatura muy grande en la zona. ¿Ya? Y punzante porque va a sentir como que si le hubieran enterrado algo y cortante porque obviamente se corta el músculo, ¿ya? Ahora, ojo, y esto es lo más importante, un desgarro puede sanar, tratamiento siempre va a ser ortopédico kinésico, jamás le van a operar un desgarro, ¿ya? Por muy grande que sea, pero no evite el tratamiento del desgarro porque eh, a lo mejor, no sé, se desgarra un viernes, descansa sábado, domingo, lunes y el martes dice ya así como que no me duele y ya y le empieza a dar todo, pero con limitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que
Si usted no se hace nada, esa limitación la va a tener siempre, hasta que alguna vez esa cicatriz, o sea que hay una herida, obviamente se tiene que sanar, y se va a sanar con una cicatriz. Y esa cicatriz puede quedar muy mal, y esa mala cicatriz le puede generar manifestaciones años después. Ya he tratado muchas cicatrices de desgarro, muchas, ni siquiera, no puedo ni nombrarlas, muchas cicatrices de desgarro, y eso hace de que sea más difícil el tratamiento y después sea más doloroso. En cambio, si usted va con el desgarro ahí fresquito, a hacerse trabajo kinésico, en 3 semanas va a estar listo, listo, listo para lanzar la pierna, 3, 4 semanas a lo más. Ya, entonces, al final, por no hacerse un tratamiento o no tomar los cuidados indicados, ese tratamiento que podrían ser 3 o 4 semanas a lo más, se transforma en años, años, años de molestia. Así que tenga ojo. ¿Ya? Así con el desgarro. Esa es la lesión muscular con pérdida de continuidad. Sin pérdida de continuidad tenemos la contractura. La contractura es una contracción muscular involuntaria mantenida en el tiempo. ¿Ya? No hay causa aparente porque se le contrae, pero obviamente pueden haber, no sé, pues, si usted se desgarra un músculo, va a haber otro al lado que lo más probable es que se contraiga para evitar de que ese músculo se siga estirando. O si se fracturó un hueso, el músculo que va en ese hueso se contrae para evitar de que se vaya separando más. Entonces, siempre van a haber distintas cosas que generen la contractura, pero uno de los puntos de alertas más grandes que tenemos en el cuerpo. Así que ojo con las contracturas. Modo de lesión, sobrecarga u otras lesiones. Tipo de dolor opresivo en todo el músculo. Ojo, que el dolor del desgarro es puntual. Duele solamente en el punto de lesión. Entonces, si ustedes le preguntan, oye, pero ¿te duele un poquito más arriba? No. ¿Y más abajo? No. ¿Más al lado? No. ¿Al otro lado? No. Nada. Solamente en ese punto, bajo el dedo. En cambio, la contractura duele todo el músculo, todo, desde su origen a su inserción. El tratamiento, calor y masajes. Si de repente necesita más, puede ser el calor a masaje. Si necesita más, pueden tener otro tipo de tratamientos, ventosas, vendajes funcionales, vendajes kinésicos, todas esas cosas. Lo ideal es que se haga ver primero por un profesional y después esa persona le puede decir, oye, no podía hacer esto y esto otro. Por ejemplo, así yo lo hago con la mayoría de mis pacientes. Tiempo de tratamiento, 1 o 2 semanas, dependiendo del músculo. Ya si es muy grande o si el músculo es más chico, o dependiendo si es que viene de otra lesión y si no sana la lesión, obviamente eso va a seguir doliendo y molestando. Ah, y ¿sabe qué? Le voy a hablar sobre otra. No es una lesión, pero sí es una manifestación. El calambre. El calambre es una contracción muscular involuntaria mantenida en el tiempo, pero que cede al estiramiento. Y ojo que el calambre siempre va a ser de origen nutricional. Siempre el calambre le va a dar porque tiene un déficit de algo, ya un desorden alimentario. No me refiero a que tiene un mal hábito de alimentación, sino que de repente puede haber quedado sin, no sé, pues no toma desayuno, se va a la clase y ¡pa! Calambre. Obviamente porque no está teniendo todos los electrolitos o toda la energía que necesita, entonces el músculo se sobrecarga, sobreexige y ¡puf! Se genera el calambre. ¿Ya? Para que salga el calambre es importante estirar, ¿ya? Estirar el músculo, elongarlo y, y bien lo de la alimentación. Ahora, ojo, porque siempre van saliendo de distintas partes los calambres. Entonces puede ser de que, no sé, siempre le den calambre en los fondos, porque como hacen plié, relevé y ¡pa! Se la calambra el tríceps sural. Ya, entonces a lo mejor necesita llegar con mayor alimentación justo a esa parte, ¿ya? O tomar isotónicos, o a lo mejor ya está un poco más cansado, pero a medida que va entrenando ese músculo, va a generar mayores respuestas o mejores respuestas, ¿ya? Así que ojo con los calambres, no es un problema eh, netamente como estructural, sino que es más fisiológico, y fisiológico que viene por la ausencia de calcio. ¿Ya? Entonces, el déficit de calcio o de magnesio, manganesio, son los que generan los calambres. Ojo, no potasio, sino que calcio, tendón. ¿Ya? Eh, todo tiene o todo sigue la misma línea.
Ya, todo sigue la misma línea. Eh, una tendinitis, eh, el modo de lesión va a ser sobrecarga, movimientos repetitivos, por ejemplo, la contractura. Como usted sabe que el músculo se une al hueso mediante el tendón, si ese músculo está contracturado, ese tendón va a generar mayor tensión y va a hacer que se estrese más y se inflame, porque necesita protección. Al final, todo proceso inflamatorio es un proceso de protección que tiene el cuerpo, ¿ya? Entonces, sobrecarga, movimiento repetitivo, contractura, le pueden generar algún tipo de lesión aquí a nivel del tendón, ¿ya? Tipo de dolor opresivo en el tendón lesionado. Eso es para la tendinitis, ¿ya? Ahora, tratamiento. Manejo muscular cercano porque debe estar contracturado y manejo kinésico para ayudar el tiempo de recuperación. Con la kinesiología le va a ayudar a que obviamente eso vaya sanando más rápido. Conozco gente que tiene tendinitis hace mucho tiempo y que jamás se hace tratamiento alguno. No es que la tendinitis, no, que es la tendinitis, ¿ya? Entonces, obviamente, con un tratamiento kinésico, con un profesional de la salud, obviamente le puede ayudar a sanar más rápido. Tiempo de tratamiento puede variar según el tendón lesionado y de qué forma se lesionó, ¿ya? Ahora, si esto no se cuida, aquí el dolor es por todo el tendón, ¿ya? Todo el tendón. Eso se puede transformar en una tendinosis, que la tendinosis en vez de que duele todo el tendón, duele un punto del tendón. Y usted puede decir, ah, pero estoy sanando. ¿Qué es lo que pasa? Que la tendinosis es más complicada que la tendinitis porque empieza a ver depósitos de calcio. ¿Ya? Duele mucho menos, sí. Duele menos en área y menos en intensidad. Pero lo que pasa es que como es- se empieza a generar como calcio, hay apósitos de calcio aquí porque como está demasiado estresado, el cuerpo dice, no, hay que ponerlo un poquito más duro para que no duela. Después, obviamente, si se llena de calcio, va a ser más fácil que llegue a la rotura del tendón. ¿Ya? Y ahora, si se rompe el tendón, obviamente va a tener mucho más tiempo de recuperación y tiene que haber algo más quirúrgico. ¿Ya? Una rotura de tendón como tendón de Aquiles puede ser fácilmente unos 6 a 8 meses de recuperación de rehabilitación sin recuperación. Me refiero a que se sane bien ese tendón y después para que vuelva a hacer lo que hacía, no sé, saltar, por ejemplo, ahí pueden ser 3 o 4 meses más. Entonces, perfectamente puede ser un año fuera, ¿ya? Así que tenga ojo con sus tendones, no los deje estar. Tendinitis, tendinosis, rotura de tendón. Y vamos con la última, ligamentos, ¿ya? La lesión típica de ligamento van a ser los esguinces. Los esguinces se van a diferenciar en 3 grados. Tenemos esguince grado 1, esguince grado 2 y esguince grado 3. Ya, el esguince grado 1, ay, me falta un 3 ahí. Esguince grado 1, entre el 0 al 25% de lesión del ligamento. Esguince grado 2, ay, se me perdió ahí, entre el 25 y el 74%. Y esguince grado 3, entre el 75 y el 100%. Ya, modo de lesión, hay una hiperextensión de la articulación, hay un aumento de rango máximo, ¿ya? Hay algunas articulaciones que van a estar más protegidas porque obviamente los músculos más largos primero se va a desgarrar antes de que se esguince, ¿ya? Por ejemplo, cadera, por ejemplo, los hombros, entonces es difícil. En cambio, los tobillos, las muñecas, es más fácil que se lesione los ligamentos, que se lesionen los ligamentos antes que eh, antes que los músculos o los tendones incluso, ¿ya? Así que, bueno, dependiendo de los grados van a ser el tiempo de tratamiento, ¿ya? Dolor, dolor opresivo y la zona reducido pero difuso, ¿ya? En menos del dolor puede ser igual o menor que una lesión de fractura y le va a doler la zona, va a ser poco puntual, ¿ya? Ahora, tratamiento. Para el grado 1 puede ser kinésico, incluso por lo general no hacen nada, ni siquiera tratamiento kinésico, sino que hielo, compresión, altura, descanso, reposo. Ahora, yo le recomiendo el kinésico para evitar cualquier tipo de no sé, se puede haber lesionado el ligamento, pero a lo mejor puede haber un desplazamiento mínimo de huesito que
puede generarle alguna molestia, ¿ya? Y obviamente, si esto se genera una inflamación, va a haber contractura para arriba. Y recuerde que si no sana aquí el ligamento, se mantiene la contractura y la contractura genera tendinitis y peor, círculo vicioso, ¿ya? Ahora, quirúrgico, bueno, ortopédico, para el grado uno. Para el grado 2 también puede ser ortopédico, netamente kinésico. Ahora, para el grado 3 podría existir la posibilidad de que sea kinésico, pero por lo general ya grado 3 con 75 o un 100%, la inestabilidad es tan grande que a lo mejor pueden optar a un quirúrgico. ¿Cuál es el ligamento que más se opera? El que ya le dije, que son los ligamentos de rodilla, ¿ya? Ligamentos cruzados, ligamentos laterales. Tiempo de tratamiento. Grado uno pueden ser hasta 10 días con cuidado y con un buen manejo. Grado 2, 4 a 6 semanas, volviendo a estar como estaba, más o menos, ya con recuperación 100%. Y el grado 3 pueden ser de 6 semanas a 6 meses o un poquito más, sin ningún problema. Ahí va a depender de la operación, si es que lo operaron, si es que no, si es que estaba muy lesionado, muy inflamado, todo eso. Ya, todos estos procesos inflamatorios articulares van a generar de que los músculos también se inhiban y se empiecen a desinflar. Ya, así que aparte de estar contracturados, están chicos. Entonces hay que soltarlos y más encima fortalecerlos para que le genere una estabilidad de la articulación que está lesionada. ¿Ya? Y como le había dicho, la otra lesión del ligamento, bueno, más del ligamento es de la articulación, que puede ser la luxación. Y la luxación es la pérdida de continuidad de la articulación y es cuando como que se sale algo, ¿ya? Como que se sale el hombro o se sale el pie, la rodilla, que son, así, esa es la manifestación que le dan, así como no se me salió el pie, pero no es que se le despegue del cuerpo, sino que en realidad pierde la continuidad de la articulación. Si hay algo cóncavo o convexo, el convexo sale del cóncavo y eso es una luxación. Ya tiene que pensar de que para que se salga tiene que haber mucha tensión del ligamento. Entonces, por lo general eso se tratan como esguinces grado 3. ¿Ya? Y la luxación te puede combinar también con la fractura, entonces ahí eso es mucho más inestable. Entonces ahí lo que se hace primero es sanar la fractura y bueno, a medida con el tiempo se va sanando la, eh, la esguince, la otra parte de la luxación. Ya, por lo general la luxofractura siempre va a tener una operación de por medio, porque necesitan estabilizar pronto. Es muy inestable. Conclusión. Liberen a Britney. ¿Ya? Bueno, y Britney Spears en sus inicios de carrera, no su apogeo, pero sí inicios de carrera. Como usted sabe, la Britney bailaba harto, entonces ahí mantenía muy buena elongación. Es súper importante saber qué manifestaciones le da al cuerpo y hacerle caso cuando sea necesario. Ya, ojo con el estrés que pueda estar, en el que puede estar. El estrés se puede manifestar de distintas formas y su cuerpo le va a pedir descanso de distintas formas. Le va a decir, descansa, no sé, diciéndole como, ay, no tengo ganas, o con un pequeño dolor en el pie, o con un resfrío, o con una gripe. Ya, si no le hace eso, caso a eso, después el cuerpo le va a decir, oye, no ha descansado, ¿cómo le digo que descanse? Ah, le voy a decir, ya, un dolor de espalda más grande, o un dolor de cabeza, o una enfermedad un poquito más grande, no sé, más viral, una influenza, no sé, lo que sea. Ya, el cuerpo tiene la habilidad de hacer eso, ya, no de crear una enfermedad, pero sí de generarle, de alguna forma, obligarlo a que descanse. ¿Hasta qué punto usted puede tener una lesión por estrés? Hasta la fractura, ¿ya? Disculpe. Mucha gente se ha lesionado por estrés, mucha gente se ha fracturado por estrés. Entonces, hágale caso al cuerpo. No sé si ya llegó a esta parte para los que llegaron a esta parte de la grabación y de la clase, ojo con las fracturas por estrés o cualquier tipo de lesión por estrés. Por lo general, todo tipo de lesión es por estrés, pero la más complicada, obviamente, sí o sí va a ser la fractura, porque ahí es un cuerpo completo que está estresado, ya es un cuerpo que está desconectado de sí mismo. Entonces, cuando no funciona bien, cuando no hay buena interacción entre el sistema nervioso y todo el resto del cuerpo, obviamente van a ocurrir más lesiones. Así que tenga ojo con su cuerpo, ya, cuídelo.
¿ya? Y eso es lo más importante, identificar tipos de dolor y revise bien qué dolores puede tener usted. Así que eso. Ya, cuide el cuerpo de manera responsable. Hay algunas fotos de las que ocupamos hoy día, me sumé yo, está la Mara, esa también es la Mara, y ahí tienen distintos bailarines, por ahí y por allá. Ya, así que eso, ya, cualquier duda o consulta me avisa y yo le respondo. Ya, así que eso. Un abrazo, que esté muy bien. Gracias por asistir. Gracias por ver la grabación. Recuerde que todo esto entra en su examen y su examen es la próxima semana. Así que nos vemos. Nada del otro mundo. Usted ya sabe cómo pregunto, cómo son mis mecánicas de pregunta. Muy similar a la última prueba. Así que eso. Éxito. Que le vaya bien y nos estamos viendo. Adiós.